Estamos en este momento en un lugar especial, trabajando en el marco de la charla que va a ser destinada a podadores. Para comenzar con esta tarea, me parece que es elemental entender algo. Nosotros vamos a hablar de arbolado urbano. Y qué mejor que comenzar a entender lo que es el árbol. El árbol es un ejemplo de individuo que surgió de la vida silvestre. Es un individuo vegetal que surgió de la vida silvestre. Equiparable a lo que nosotros vemos como fondo, un bosque natural. Ese árbol tiene aptitudes para las cuales no necesitó nunca, hoy tampoco, de la colaboración del ser humano para sobrevivir. El árbol ha estado a disposición del ser humano, el árbol nos es útil, el árbol no nos necesita. El árbol tiene un equilibrio natural entre sus componentes naturales, entre sus hojas, sus tallos y sus raíces. Y esas aptitudes que tiene el árbol para brindar un montón de beneficios nos han sido útiles para aprovecharlas en el arbolado urbano. Como habíamos dicho, el árbol genera un sinfín de beneficios. El ser humano pensó que esos beneficios podía trasladarlos a las ciudades. Y de hace mucho tiempo nace, por ahí sin pensarlo, el arbolado urbano. El arbolado urbano es muy amplio y es el arbolado que utilizamos en parques, en plazas, pero también es el arbolado que utilizamos en nuestras veredas. Específicamente nos vamos a enfocar en ese arbolado que tenemos en las veredas y, como decíamos, ¿qué tiene que tener ese arbolado? Va a tener que tener ciertas características muy puntuales, nos va a dar ciertos beneficios. La idea es aprovechar esos beneficios. El árbol en la vereda está protegido por ley. Hay una ley provincial y adhiriendo a esa ley provincial hay una ordenanza, o sea, una ley local. Esa ley local se basa justamente en tratar de proteger ese arbolado urbano. ¿Por qué? Porque ese arbolado urbano, ese árbol que tenemos en la vereda, es patrimonio, es un hecho cultural que debe ser cuidado. ¿Qué es lo que nos brinda ese árbol de la vereda? Nos brinda un montón de beneficios. En principio nos brinda un paisaje, nos brinda sombra, nos brinda una seguridad ecológica, es descontaminante ambiental, genera oxígeno, es descontaminante sonoro, atrae a las aves y sirve para cortavientos. Esto es fundamental. Mucha gente recordará cuando pasó el último tornado la cantidad de árboles o de ramas de árboles que había en la calle. Muchos se preocupaban adhiriendo a la inutilidad del árbol. Fíjese, vino un tornado y se arrancaron las ramas, se cayeron tantos árboles. Lo que debiéramos pensar es ese arbolado que estaba delante de nuestras veredas, cuántas casas protegió antes de caerse. Ese es el punto. También sirve para protector de tormentas. Entonces, con todos estos beneficios, podemos empezar a entender para qué sirve y por qué debemos protegerlo. Entonces, vamos a comenzar esta charla diciendo qué podemos hacer, es decir, cómo podemos intervenir en ese arbolado. Nosotros podemos intervenir en el arbolado de varias maneras, pero algunas de esas intervenciones están autorizadas y otras no lo están. ¿Qué intervención está autorizada? Bueno, cuidarlo, protegerlo, regarlo, eso está autorizado. No hay ningún inconveniente. Pero yo no puedo intervenir por mí mismo como vecino alterando o poniendo en riesgo alguna de las aptitudes del árbol. No puedo poner en riesgo la fisonomía del árbol y mucho menos la salud del árbol. Entonces yo no puedo podar, yo no puedo talar, yo puedo plantar, pero antes de eso debo dirigirme a las autoridades para ser asesorado de qué especie puedo plantar.
En los climas en donde nosotros estamos, en clima templado, con inviernos fríos y veranos calurosos, nosotros necesitamos de los árboles de hoja caduca. ¿Por qué? Necesitamos que en verano, primavera-verano, estén con todo su follaje para que nos den uno de sus mayores beneficios, que es la sombra, y necesitamos que en invierno las hojas hayan caído para disfrutar del sol que el árbol va a dejar pasar. Entonces, pensemos esto, vamos a intervenir, vamos a trabajar de alguna manera en alguna de estas cuestiones que no están permitidas. ¿Qué vamos a poder hacer en el árbol? Vamos a poder realizar mediante la aprobación del cursito que el municipio va a dar, vamos a poder intervenir en algo que habitualmente no está permitido, que es la poda. ¿Qué tipos de podas podemos realizar? Antes de plantar el árbol ya se puede preparar y comenzar lo que es la poda de formación. Uno puede comenzar a preparar ese árbol que no va a ir destinado a un parque y entonces no me preocupa demasiado la forma que va a tener. Va a ir destinado a un lugar muy especial, a un contexto único, que es la vereda, donde va a estar limitado a un espacio, que es específicamente la vereda donde circulamos los peatones, pero inmediatamente al costado está la calle donde circulan los vehículos. En este espacio reducido, especial, que reúne ciertas características, ahí va a estar el árbol. Entonces ahí se justifican estas actividades de poda. Como decía, primero de formación y después la poda de conducción. Yo voy a comenzar a mostrar en este arbolito que tiene muy poco tiempo de plantado, estimo que 2 años aproximadamente, voy a comenzar a hacer una poda que ya debió haberse realizado, pero que todavía no se ha realizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a podar las puntas? De ninguna manera. No es necesario. Cuando comencé a explicar, dije, el árbol no necesita que el hombre lo esté protegiendo en la naturaleza, se basta solo, no necesita intervenciones. Entonces, ¿qué intervenciones voy a hacer? Las intervenciones imprescindibles para que ese árbol no esté interfiriendo con las actividades humanas que se realizan en el entorno donde vivimos. Entonces voy a hacer las podas imprescindibles que van a comenzar ¿dónde? En las ramas que yo tengo que quitar en forma temprana para que una rama que hoy es pequeña mañana no se me transforme en un gran gajo que si voy caminando por la vereda voy a correr el riesgo de dármelo en la frente. Entonces yo tengo que retirar esa rama a tiempo. ¿Cuándo? Cuanto más chico es el árbol, mejor. Entonces vamos a esa actividad. La primera herramienta que voy a utilizar es una tijerita de mano que es ideal para las ramas menores. Como no tengo una rama directa que parte del tronco central, voy a mostrar algunas de las ramas menores que salen de esta ramificación, pero que después las vamos a podar, ¿sí? Este tronco, esta rama va a salir después, pero no voy a utilizar esta tijera. Ahora voy a demostrar cómo cortar con esta. Me permite hacer un corte limpio, que no es un tema menor. El tema de los cortes limpios es un tema importantísimo. Por eso tengo que prestar atención en cada intervención que hacemos a los efectos de que ese corte tenga las características necesarias para no dañar el árbol, porque un corte mal realizado es vía de ingreso de microorganismos que dañan la salud del árbol. Es invadido por hongos, por bacterias, que van a terminar a lo largo dañando el árbol. A mí yo lo que tengo que lograr es un corte que permita al árbol hacer una cicatrización perfecta. Inclusive, el momento de la poda es un momento crítico. Yo no puedo podar en cualquier momento. Es preferible podar cuando la planta está en plena circulación de savia o próxima a este momento. Y esto es a finales del invierno. Quiero dar este mensaje e insistir en este mensaje. ¿Por qué?
no es motivo para podar el estar molesto porque el árbol va a caer las hojas. De ninguna manera eso es argumento. Yo tengo que amigarme con el árbol y lo que tengo que hacer en todo caso es ser paciente, esperar el momento de caída de las hojas, barrer las hojas, y esas hojas las puedo utilizar como un muy buen abono para cuidar mi jardín, para utilizarlo en el jardín, para utilizarlo en el huerto. Pero de ninguna manera voy a usar ese pretexto para podar el árbol porque no quiero que me moleste con las hojas que caen. Con todos los beneficios que explicamos que nos brinda el árbol, todavía lo vamos a someter a un daño innecesario por unos días que tenemos que estar lidiando con las hojas. Vamos a utilizar otra herramienta. Esta tijera es ideal para dos cosas. Por ahí me da un poquito más de alcance y me permite llegar a una altura que la tijera de mano no me permite. Entonces esta también es una tijera de mano, pero con mango largo. También otro de los beneficios que me brinda esta tijera es que me permite hacer más fuerza. Siempre no dejemos de olvidar de que tenemos que lograr un corte limpio. Voy a cortar ahora a este nivel este gajo. Nunca voy a utilizar, voy a realizar el corte en forma diagonal. El corte va a ser perpendicular a la línea de la rama. O sea, bien atravesado. La rama corre en esta línea, yo el corte lo realizo en esta línea. Ya está listo, entonces voy a realizar el corte. Finalmente, vamos a utilizar el serrucho, porque en un caso es aplicable, como vimos, la tijera de mano, en otra la tijera de mano de mango largo, y en otro el serrucho. Aprovechamos para ver acá, esto es la recuperación de una lesión, estuvo a media quebrar y la planta se recuperó. Es probable que esto haya sido un chico pasando, que la quebró, puede haber sido algún vehículo, pero lo importante es que la planta tiene la capacidad de recuperarse. Voy a hacer ahora un corte que no se debe hacer. Vamos a ver cuál es la tarea que con la tijera, que con el serrucho no debemos hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cortando directamente desde arriba. Y lo que normalmente se hace es esto. Y la gente, o mucha de la gente que trabaja en esta actividad, cree que esta ya estaría terminada. Bueno, esto es justo lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que yo hice? Hice un corte bien desde el punto de vista de la posición, porque lo hice perpendicular al sentido del árbol, pero mal porque produje un desgarre. Cuanto más se amplía la zona de corte, más riesgo de entrada de parásitos a la planta. En este caso no hice el corte en diagonal, que amplía en ese caso el contacto con la superficie exterior y es vía de entrada de parásitos, pero lo desgarré. Fíjense cuánto se aumenta, cuánta es la exposición de esta herida que tiene la planta. Esto es dañoso, insisto, la gente por ahí no entiende, le parece que esto, como el árbol sigue vivo, no significa ningún perjuicio, pero sí lo es. ¿Y por qué lo es? Porque a la larga este árbol enferma. Entonces el árbol va a perder la vida, puede perder la vida en forma más temprana por haberse ahuecado vía de los microorganismos que ingresaron por sus lesiones por podas mal realizadas. Vamos a hacer ahora el corte de la manera en que debe hacerse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la parte inferior a los efectos de evitar esta rajadura. Vemos cómo queda el corte limpio y en forma perpendicular, y no hay manera de hacer que este corte
ocupe menor superficie. Ahora, ¿cómo decidimos qué rama cortar? Yo tengo que tener en cuenta que este árbol va a seguir creciendo en la altura, pero también, como dije anteriormente, tengo que quitar a tiempo las ramas inferiores a los efectos de que no se transformen en un tronco grande, en una rama de un porte que va a ser una molestia para los automóviles o para la gente que circula por la vereda. Entonces, ¿hasta dónde voy a podar? Tengo que mirar la cuestión estética también. Yo no puedo salir con una vara que tenga determinada medida y decir, cada árbol lo voy a cortar hasta esta medida. Porque eso es más o menos como pensar que vamos a ir al peluquero a hacernos el corte, todas las personas, el corte exactamente igual. Porque cada corte va con la fisonomía de cada uno. Siempre mirando lo estético. Y para concluir con la operación de poda de este arbolito en este año, hasta el año que viene no lo voy a tocar, voy a quitar esta rama. Va a ser la última intervención que voy a hacer. Siempre marcamos de abajo, no importa cuán profundo lo podemos hacer, todo lo que tengamos ganas. Recordemos siempre el corte perpendicular, no en diagonal, aunque pensemos, insisto en esto, porque muchas veces se piensa que el corte en diagonal queda estéticamente mejor. En este caso, lo que priorizamos al momento del corte no es la cuestión estética, es la cuestión que tiene que ver con la salud de la plantita. Corte limpio y terminamos con este arbolito que ya queda armado. Es lo que estábamos buscando. No es necesario quitar ninguna de las ramas que lo están rodeando. Ninguna. ¿Por qué? De cada rama van a surgir hojas. Y yo lo que veo, que muchos vecinos se extralimitan con la poda, quitando ramas innecesariamente, y después en verano empiezan a pelearse por la sombra entre los vecinos. Es una situación ridícula. Dejemos que se cargue de hojas y dejemos que el árbol busque hacia arriba. Ahora estamos con un ejemplo distinto. Recién vimos el ejemplo en un arbolito que tenía, un arbolito nuevo, relativamente nuevo, que tendría aproximadamente 2 años. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo en un árbol ya logrado de varios años. Este árbol, por supuesto, de que comienza a presentar ciertos inconvenientes por incompatibilidades que se dan con elementos que instala el ser humano. En este caso vemos cableado de tipo preensamblado, vemos cableado telefónico y da la casualidad de que todo se junta en este espacio que es el único espacio destinado al árbol. Entonces, ¿cómo solucionar estas incompatibilidades? Bien, en este caso, la persona que va a realizar la poda tiene posibilidades de solucionar problemas. Puede ir directamente a trabajar cerca de donde se está produciendo un contacto o un roce entre una rama y el cableado. Nosotros vemos en este gajo, que es un gajo de porte, que se está produciendo un roce que a la larga y vientos mediante termina en un desgaste no solo de la rama, sino del cable y puede producir el corte. Entonces acá tenemos que intervenir. Lo ideal hubiera sido intervenir en forma más temprana, cuando ese gajo tenía un porte más pequeño. Pero bueno, el problema lo tenemos ahora y tenemos que buscar de solucionarlo. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, en este caso lo que debemos hacer es utilizar la podadora de altura, en este caso una tijera de mano. Y ahora llegó el momento de utilizar una sierra o una sierra motriz de altura,
que tiene un tubo extensible y nos permite acercarnos a nuestro objetivo. Lo que vamos a hacer entonces es realizar el corte por encima del cable, teniendo el mayor cuidado de no dañar el cable. Voy a hacer de la manera que había explicado el corte inferior primero y luego lo termino con el corte por arriba, teniendo mucho cuidado de dónde va a caer la rama. Luego procedemos a hacer un corte intermedio, igual que lo habíamos indicado recién. Lo marcamos abajo y luego lo ponemos en la parte superior hasta dar el corte por terminado, hasta culminar el corte. Y por último, teniendo el mayor cuidado, porque ya va a ser el último corte y es donde no deben quedar lesiones, vamos a marcar cerca del gajo principal, que sería este, vamos a marcar debajo y luego culminamos el corte de arriba, siempre teniendo en cuenta que sea en forma perpendicular al gajo que corto y cerca del tronco principal, de la rama principal, que es esta. El objetivo es que los árboles lleguen a tomar un porte de manera de que todos los obstáculos que agrega el ser humano, como los cableados que hemos estado viendo, como las luces, el alumbrado público, terminen quedando debajo del árbol y el árbol termine formando lo que se denominan túneles. Un ejemplo de arbolado que se está formando según los requerimientos, lo que marca la práctica, lo que en el fondo busca la ley, es lo que estamos viendo en esta cuadra. Los árboles están en pleno desarrollo y si nosotros seguimos con las podas de conducción y fundamentalmente formación, el árbol va a superar todos esos obstáculos. Ahora, si nuestras prácticas son las equivocadas y lo que hacemos es una poda intensiva que casi ya equivale a una tala, que es lo que está absolutamente penado, en ese sentido la ley es clara, terminan formando nódulos, cicatrices horribles, no termina dando buena sombra. La verdad es que este es un ejemplo que no debe hacerse, pero además es un ejemplo de no querer el árbol, ¿no? Porque ¿para qué someterlo a semejante situación? Bueno, nosotros podemos encontrarnos con diversas situaciones. Además de tener que corregir mediante algún tipo de poda, como lo habíamos dicho, poda de formación, la inicial, la que hacemos primero cuando se coloca el arbolito y en ese primer momento de ese primer año de vida. La poda de conducción, que nosotros vamos llevando y vamos observando las ramas laterales que no generen hacia futuro ningún impedimento. Y después también tenemos otro tipo de poda que apunta a corregir situaciones complejas que tienen que ver fundamentalmente con la vereda. Y en ese caso estamos hablando de la poda de raíces. Esto es una tarea que debe hacer y se debe informar, se debe solicitar al municipio. O sea, ¿para qué vamos a hacer la poda de raíces? Es la poda que, bien realizada y en equilibrio con la copa, debe realizarla alguna persona que conozca del tema, y tiene cierta situación de riesgo, porque uno puede correr el riesgo de descalzar la planta, ¿no es cierto? Y como decía, tiene que estar en equilibrio, porque la copa y la raíz en un árbol tienen que tener una situación de equilibrio en forma permanente para su funcionamiento, o sea, su fisiología. Entonces, en ese caso, poda de raíces evita que las raíces levanten la vereda. ¿Qué otro tipo de situación nos podemos encontrar? Es una situación compleja cuando la copa del árbol está alcanzando, o sea, las ramas superiores de la copa del árbol está alcanzando el cableado de media tensión. Ese cableado tiene un voltaje realmente alto, lo que torna peligroso el roce de esas ramas con esos cables que además son desnudos. En ese caso, quien debe realizar la acción
la acción de poda que corresponde en ese caso, que es distinta porque justamente es una poda de despunte, la va a tener que realizar personal de cooperativa eléctrica que está entrenado para realizar esta tarea, o personal municipal, pero no lo va a poder realizar ningún podador particular por más que haya hecho el curso. Esto es importante que quede claro. En definitiva, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que tener en cuenta, repetir las acciones que se pueden hacer. La única acción de poda que puede realizar quien ha cursado este curso que estamos preparando es la poda de formación y de conducción. ¿Hay alguna otra acción que pueda realizar? Sí, en caso de haber sido autorizado por razones fundadas por el municipio, la persona puede realizar la extracción de un árbol. En este caso, es un caso puntual, obviamente debe ser autorizado y lo puede realizar también la persona que ha sido autorizada a podar. Con esto cerramos. El mensaje importante que tiene que quedar es que debemos cuidar el árbol, que está la ordenanza, como lo habíamos dicho, que está la ley, que lo que nosotros buscamos es que el árbol se proyecte en altura y que su copa se abra arriba. Si es posible lograr, que se logra a través del tiempo, es que supere las luminarias. ¿Y qué vamos a lograr? Un inmenso túnel de una esquina hacia la otra. Con eso no solo logramos buena sombra, sino que logramos que el asfalto y que la vereda, que no van a estar sometidas en las 24, mejor dicho, las horas de luz a la acción del sol en verano, van a durar más. Con esto no solamente tenemos mejor calidad de vida, mejor paisaje urbanístico, sino que además también se logra mayor duración en la construcción que hace el ser humano.